En este video se desarrolla los órganos y las funciones del sistema reproductor. Comenzaremos con el sistema reproductor masculino. El sistema reproductor masculino está formado por órganos que son intraabdominales, es decir, que están dentro del abdomen, y extraabdominales, es decir, que está fuera del abdomen. Damos inicio entonces con los testículos. Los testículos son las gónadas en el varón. Son dos glándulas que están ubicadas en el descenso de la cavidad púbica. Estos testículos en su interior están formados por dos tipos de células. Por un lado tenemos los túbulos seminíferos, que son los encargados de formar a los espermatozoides, y además posee células intersticiales, de las cuales una de ellas son las células de Sertoli, que forman y van a producir la secreción de testosterona. Entonces, dentro de los testículos, los túbulos seminíferos producen espermatozoides. Cada espermatozoide está formado por tres partes: por una cabeza, por un cuello y por una cola. En la cabeza se encuentra el núcleo, que lleva el contenido cromosómico, también la membrana plasmática, que es la que envuelve y rodea a toda esta célula, y el acrosoma, que forma parte de una estructura llena de enzimas que son imprescindibles, son necesarias para que estas enzimas, una vez producidas y liberadas, actúen sobre la corona radiada del óvulo y pueda llegar y producir la etapa de la fecundación. Entonces, repasando un poquito, el espermatozoide tiene una cabeza, un cuello y una cola. En la cabeza contiene el núcleo con el ADN necesario para la fusión posterior en un proceso de la fecundación, el acrosoma, que tiene numerosas enzimas necesarias para que este espermatozoide se fusione con el óvulo, un cuello que contiene numerosas mitocondrias, y estas mitocondrias van a generar la energía necesaria para dar motilidad a esta parte que corresponde a la cola. Y la cola está conformada por un flagelo, y este flagelo se mueve en función al fluido seminal. En esta figura que está aquí, ustedes pueden apreciar un corte en el cual se ven distintas etapas del proceso de la formación de los espermatozoides. Estos corresponden a distintas etapas de la meiosis. La importancia de poder reconocer este proceso de espermatogénesis o de formación de los espermatozoides, y que esta producción ocurre aquí en los testículos, es para continuar con los órganos del sistema reproductor masculino. Una vez formados los espermatozoides, van a iniciar su recorrido por esta estructura que está aquí arriba, que recibe el nombre de epidídimo. Es un conducto muy prolongado, y aquí es el lugar donde se va a producir la maduración de los espermatozoides formados en los testículos. Los espermatozoides pasan por el epidídimo y continúan después su recorrido por los conductos deferentes. Pasan por las vesículas seminales, la próstata, el conducto eyaculador, continúa por la uretra y de esta manera
salen al exterior a través de un proceso denominado eyaculación. En esta figura se aprecia una vista frontal de los órganos del sistema reproductor masculino. Iniciamos nuevamente ese recorrido. La producción de los espermatozoides en los testículos, epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal, próstata, conducto eyaculador y uretra. Lo otro que es importante saber que durante el recorrido estos espermatozoides necesitan ser nutridos. Es por eso que las vesículas seminales le van a proveer de una sustancia denominada fructosa, que sería un hidrato de carbono que le brinda energía a estos espermatozoides para continuar su recorrido. Luego pasa por la próstata, que le provee de un líquido lechoso, también con nutrientes, y en este lugar es donde se forma el semen. Continuando su recorrido, las glándulas bulbouretrales van a producir un líquido lubricante que va a permitir también el movimiento de esos espermatozoides y a su vez le van a brindar una lubricación al pene. Tanto el pene como los testículos se encuentran dentro de una estructura denominada bolsa escrotal. En esta figura se observa un corte transversal del pene. El pene está formado por 3 tejidos eréctiles, 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. El proceso por el cual se produce la erección en el pene es a través de un aumento del flujo sanguíneo en esta zona. Y este proceso, que corresponde a la eyaculación, es necesario para la salida del semen y su depósito dentro del tracto genital femenino. Bien, continuamos ahora con el sistema reproductor femenino. El sistema reproductor femenino está formado por órganos que se encuentran al interior del abdomen y por órganos que forman parte de la genitalia externa. Comenzaremos con los órganos intraabdominales. Los ovarios, derecho e izquierdo, las trompas de falopio, también derecha e izquierda, está representada en esta parte de acá arriba. El útero está representado por un cuerpo del útero y un cuello o cervix. Y la vagina. Comenzamos entonces con los ovarios. Los ovarios son los encargados de la formación de los óvulos, que serían las gametas femeninas. En esta vista más amplificada de este ovario, ustedes tienen aquí apreciándose un folículo en crecimiento y en proceso de maduración, de tal manera que ustedes llegan a esta parte y es aquí donde el folículo se rompe y cae el óvulo a través de un proceso llamado ovulación. Es decir, entonces, que los ovarios son los órganos productores de gametas femeninas, pero también son los órganos productores de hormonas sexuales, tanto los estrógenos como la progesterona. Luego tienen las trompas de falopio. Si ustedes pueden apreciar aquí, las trompas de falopio en este tercio superior actúan como si fuera una especie de embudo. En esta zona tienen unas estructuras denominadas fimbrias
que son como una especie de vellosidades o pelos encargadas de recoger el óvulo cuando cae en el proceso de la ovulación. Entonces, suponiendo que este óvulo, como se aprecia aquí, cae en esta parte de la trompa, es allí donde se deposita por unas horas, y en el caso de que exista una relación sexual, los espermatozoides pueden viajar por el tracto genital femenino y llegan a esta zona y hacen su encuentro con el óvulo. Es por eso que las trompas de Falopio son consideradas los órganos de la fecundación. Bien, continuamos ahora con el útero. El útero está formado por un tejido, esto es el útero, está formado por un tejido interno denominado endometrio. Este endometrio tiene un crecimiento y un decrecimiento en las etapas del ciclo sexual femenino. Lo importante que ustedes sepan es que el útero es el órgano de la gestación. Si se produce la fecundación en esta zona que corresponde a la trompa de Falopio, el embrión viaja, hace su recorrido por la trompa por unos días y luego viene y se implanta en esta zona del útero. Tiene un endometrio crecido y este endometrio le va a brindar la nutrición necesaria durante los primeros días de desarrollo embrionario. Bien, y si no existe fecundación, entonces este endometrio del útero no es necesario y por un mecanismo de interrupción hormonal, este endometrio se descama y se produce su salida a través de la vagina a través de un proceso denominado menstruación. Y por último nos queda en este caso la vagina. La vagina es un conducto que cumple varias funciones, entre ellas permite la entrada del pene con depósito de semen, también produce, como les dije anteriormente, la salida del endometrio a través del proceso de la menstruación, y en el caso de una mamá gestante, esta vagina junto al cuello del útero produce lo que se llama el canal del parto para la salida del bebé cuando se produce las contracciones del útero que induce al trabajo de parto. Bien, hasta ahora hemos desarrollado los órganos que están ubicados en el interior del abdomen que corresponden al sistema reproductor femenino. Repasamos los ovarios, las trompas de Falopio, aquí está el tercio superior que corresponde a las fimbrias, el útero, el cuerpo del útero y el cuello del útero o cervix, y la vagina. ¿Nos estaría faltando para complementar los órganos del sistema reproductor femenino los órganos que están ubicados en la parte externa, es decir, la genitalia externa, y este conjunto de órganos recibe el nombre de vulva? La vulva está formada por los labios menores, los labios mayores, el clítoris. Estas estructuras protegen al meato urinario o el
orificio de la uretra al orificio de la vagina, y por dentro de estas estructuras se encuentran glándulas que reciben el nombre de glándulas de Bartholin, que van a secretar una mucosidad que va a permitir la lubricación de la vulva, como así también esa lubricación va a ser importante como mecanismo de defensa o barrera inmunológica ante la entrada de agentes patógenos. Otra cosa importante es que en esta genitalia externa se puede diferenciar el meato urinario del orificio de la vagina. Es importante que ustedes puedan establecer esa diferencia, porque en el sistema reproductor femenino el meato urinario es independiente del orificio o conducto reproductor. En la parte superior se encuentra el clítoris, que tiene una estructura eréctil parecida a la estructura eréctil del pene. Está formada también por cuerpos cavernosos y esponjosos, y también esta estructura presenta una erección como producto del aumento del flujo sanguíneo en la zona, a través de una respuesta que es nerviosa. De esta manera se encuentra en esta figura todos los órganos que forman parte del sistema reproductor femenino.